Bueno, voy a responder algunos comentarios, algunas cosas que escuché, que leí, que han dicho algunas personas que siguen mi canal, incluso otros canales de no dualidad, radical o no radical, no importa. El despertar no es una experiencia personal, exacto, exacto. Pero cuesta tener una comprensión de eso, ¿no? Porque incluso dentro de la gente que está en la vía directa, ¿m? Y que dice, comprendo lo que es la no dualidad, nada está separado, todo es ilusión, y un montón de frases, ¿no? Que ustedes podrán estar un poco más o menos de acuerdo con esas frases, ¿no? Que las frases o las palabras nunca van a poder expresar fehacientemente lo que es, ¿no? Pero jugamos con el lenguaje a intentar vagamente explicar lo que es, ¿no? Dicen todas esas frases, pero después sostienen la creencia o dicen, yo me voy a iluminar, yo voy a alcanzar tal estado, yo comprendo, yo, aparece la droga del yo todo el tiempo, ¿no? ¿Está mal? ¿Está bien? No, simplemente las cosas son lo que son y cada mente juega su propia ficción, ¿no? En la ficción de tu mente, quizá vos decís, yo comprendo la vía directa y hay un yo que seguro que se va a iluminar o que se va a despertar, ¿no? Pero en realidad el despertar no es ninguna experiencia personal. Es como el después de morir, ¿no? Después de morir, ¿qué va a pasar? A vos a nivel personal, nada, porque no hay persona. Te vas a deshilachar, te vas a diluir. Incluso si vas a ser transmigrando, vas a hacer 1000 experiencias en un cuerpo, en un mundo, en otro mundo, en una dimensión, en la otra. Todo eso es el juego de la ilusión, el juego de la ficción. O sea, en realidad no hay nadie ahora, no hay nadie, no hay un alma que me esté transitando, ¿no? Eh, Esto lo uno con algo que escuché hace un tiempo, ¿no? Fui a un lugar sagrado para, para ver si algo sucedía, para conectarme de cerca con la experiencia, para tener la visión, para lo que sea, ¿no? Lo que es acá, en un basural, en una ciudad del primer mundo, en un palacio o en una villa miseria, como decimos en la Argentina. Pero claro, que queremos ir a los lugares donde transitaron los maestros, donde caminaron, donde estuvieron, porque inspiran, porque estamos esperando siempre un algo y ahí es donde entra el ego muy sutil, muy refinado. Porque el ego refinado tiene su reinado en la vía directa o no tiene su reinado. Entonces queremos ir ahí, donde vivió tal o cual maestro, donde sea, ¿no? Para tener una experiencia directa. La experiencia directa la tenés acá, en el basural o en el palacio. Lo que pasa es que tu ego, en el fondo, te dice que es ahí donde va a acontecer algo interesante. Y cuando vas ahí, te das cuenta que ahí es lo mismo que en el palacio o lo mismo que en la Villa Miseria. Porque si a esos maestros les tocaba nacer y desarrollarse ahí, o en mi ciudad, o en la Villa Miseria, o en el Palacio, lo iban a hacer, no depende del lugar. No hay nada especial, en realidad, en el lugar, solo porque haya vivido 50, 60, 70 años de vida el maestro y haya caminado por ahí. Lo que pasa es que tu ego, sumado al relato de otros egos, dice que ahí podría haber algo especial. No hay nada más especial ahí que en cualquier otro rincón del mundo. Solo que ese maestro nació ahí, se crió ahí, se educó ahí, y lo fueron programando y lo fueron moldeando para pensar de una determinada manera. Y si es que despertó, no es ninguna experiencia personal que en realidad le haya acontecido a ese maestro. Si es que se iluminó, no es una experiencia personal.
Pero bueno, queremos a nivel personal ir a esos lugares a ver si nos pasa algo, ¿no? Y en esos lugares resulta que sucede que quizá todo es más trivial y es más normal o natural o vulgar o como ustedes le quieran decir, es más vulgar o natural o trivial de lo que nosotros nos creíamos. O no, o descubrimos otra cosa, ¿no? Si descubrimos esa otra cosa está en tu ciudad, está en tu casa, está fuera de tu casa, está en el bosque que está cerca de tu casa, está en el infierno de la ciudad que está plagada de turistas y de gente en horario bancario que va y viene. Lo que es y está en todos lados y en ningún lado. Pero el ego sutil nos lleva de acá para allá, ¿no? Como algunas veces yo me permití dudar de mí mismo y de todo lo que digo yo, porque quizás simplemente esto sea otra máscara de mi ego muy sutil que quiere dominar esta experiencia y quiere reafirmarse a través de hablar de esta experiencia. ¿Quién lo sabe? ¿Importa en realidad? Claro, todos dirán, sí, importa. ¿Por qué importa? ¿Por qué importa? ¿Por qué importaría que sea mi ego el que está hablando muy sutil, muy refinado, o no? O estas fueran palabras reveladas, ¿no? Reveladas, totalmente inspiradas por lo que es. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Es que todavía, yo me doy cuenta que mucha gente todavía no lo entiende esto, porque hemos sido formateados para pensar de determinada manera. ¿Sí? Y nos cuesta romper ese formato. Por eso el Zen hace muy bien con los koan en romper el pensamiento racional. Porque aunque digan que no, siempre utilizamos ese pensamiento racional, ese pensamiento, esa forma de pensar, incluso lo espiritual, que nos ha enseñado, que nos ha entrado, que hicimos introyección de eso y arrojamos todos estos resultados, ¿no? Entonces cuando alguien como yo se permite dudar de si esto es una máscara de mi ego superficial, de mi ego que no existe, ¿no? Claro, ustedes dicen, no, es importante saber eso, ¿no? Porque un maestro o una persona que habla con autoridad sobre todo esto se supone que ¿qué? Se supone que nada, se supone que nada. Son todos cuentos del ego, son todas las cosas que hemos escuchado y que repetimos y repetimos y digamos en continuo, y ustedes creen que eligen o que están pudiendo razonar o pensar o hacerse conscientes sobre esta experiencia. Y lo que pasa es lo que está predestinado a que ocurra. Porque en una fracción de segundo, en tu mente, entre el camino de la derecha y de la izquierda, se elige el de la derecha. Y después vos lo racionalizás en otra fracción de segundo y decís, no, yo elegí el de la derecha. ¿Por qué elegiste el de la derecha? No, porque ese es el camino de la iluminación. Por ahí no camina el ego sutil que dice usted. ¿Seguro? Sí, sí, seguro. Vos no elegiste ningún camino. Ni los sabios eligieron las palabras que dijeron. Simplemente acontece lo que es. Bueno, pero esos sabios, esos maestros tuvieron un propósito, tuvieron un destino que cumplir. Quizás simplemente es más de lo mismo. Estamos programados para pensar que las cosas tienen un sentido, que cada acción genera una reacción y queremos pensar a nivel cósmico que todo lo que pasa está pasando por algo, porque decimos, si yo te doy un golpe, a vos te va a doler. Si yo como mucho, me va a doler el estómago. Si yo tengo sueño, me voy a dormir. Pensamos en ese nivel, porque la mente arma toda la historia, ¿no? Entonces estamos programados para razonar, pensar de esa manera, entonces es fácil creer que hay un propósito. Además, como la vida no tiene ningún sentido y ningún destino cósmico,
y eso genera mucha angustia. La mente busca resultados posibles, entonces creamos la idea del paraíso y un montón de ideas, pero no me quiero ir por ahí, ¿no? Y otros ya las pensaron por nosotros simplemente nos estamos haciendo eco porque fueron respuestas que en el pasado cambiaron la angustia existencial, calmaron la angustia existencial, perdón. Entonces por eso nosotros de niños absorbemos el paraíso, el cielo, la iluminación, los santos, Cristo, el Buda. ¿Mm? ¿Por qué digo los Cristos? Porque hablan de Cristo según el camino cristiano por el que se transite. Se habla de Cristo de una manera en el evangelismo, en la iglesia romana de otra forma, y quizá Cristo no fue nada de todo eso. Quizá no fue nada de todo eso. Simplemente fue el carpintero, el hijo de María, un maestro, podemos decir un maestro, y después todo lo demás lo crearon los que vinieron después. Han creado todo ese mito, toda esa leyenda. Y si ustedes dicen no, ¿por qué no? Porque todo lo que escuchaste en tu vida fue que Cristo esto, que Cristo lo otro, estás repitiendo y repitiendo, ¿no? Y nunca te cuestionaste nada. Entonces, me parece que está bueno cuestionarse. Capaz que como resultado tu mente elabora un poco de cuestionamiento. ¿Tiene algo de malo? No. Si vos estás seguro, no hay ningún problema. Si vos estás inseguro respecto a tu creencia, bueno, y empezás a cuestionarte, quizás descubrís que la cosa no va por ahí. ¿Hay algo malo en eso? No. ¿Hay algo bueno? En realidad tampoco. Simplemente las cosas son lo que son. ¿Cómo no puede haber destino cósmico, pero hay predestinación? Predestinación en el sentido, y esta es una pregunta que me han hecho hace 2 o 3 semanas, predestinación en el sentido de que cada pensamiento, cada acción, no sos vos el que la ejecuta. Vos crees, tu ego se apropia de la acción y vos decís, yo acabo de hacer esto. Los resortes internos son los que deciden, las poleas, los resortes internos, qué camino, cuál sí, cuál no, esto, lo otro, arriba, abajo. Está predestinado por el mecanismo que surge de manera automática, que responde de manera automática como un computador, como una inteligencia artificial que se la carga de datos y empieza a dar respuestas. Las respuestas van variando a lo largo del tiempo porque hay más datos y además se aprende a procesar la información distinto. Lo que pasa es que nuestro soporte es un cuerpo biológico. Nuestro soporte no es el tipo de tecnología humana, es un soporte biológico. Destino cósmico, no hay destino cósmico en el sentido de que todo esto no tiene ningún justamente sentido, ni es para algo, ni sirve para lo otro, ni alguien que se tenga que iluminar, ni alguien que vaya a salir ganador, ni alguien perdedor, ni alguien que vaya al cielo, ni alguien que vaya al infierno, ni que todas las piezas del rompecabezas se conecten y te permitan comprender que toda la historia de la humanidad fluyó hasta llegar a un determinado punto de iluminación. Todo eso es un cuento. Todo eso es un cuento que tiene mucho que ver con la angustia existencial que empezamos a experimentar hace miles de años cuando empezamos a pensarnos a nosotros mismos, a reconocernos. Empezamos a tomar una conciencia de que las personas que amamos mueren, así como mueren los animales que cazamos y mueren los árboles. Y hay ciclos en la vida, y hay un ciclo que es el final donde las cosas se terminan. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar ahí? Y bueno, como no lo sabemos, la mente empieza a dar resultados y genera toda clase de ficciones que generación tras generación tras generación nos parecen convincentes. Por eso la gente hoy dice, no, claro, Cristo estuvo 3 días clavado en la cruz, después
después pasó esto, lo otro, y resucitó. Bueno, cada uno que crea lo que quiera. ¿Y por qué crees eso? Porque te lo dijeron, porque hay una programación que viene ejecutándose de manera automática generación y generación, aunque estamos en una época donde de pronto eh, se han roto muchos dogmas. Incluso esta experiencia que podemos llamar directa agarró una fuerza quizá como nunca antes, porque esto vino, no es que vino de algún lugar en específico, ¿no? Pero los maestros de los cuales tenemos referencia vienen de Oriente, y sin embargo agarró una fuerza y tomó otras formas, otra forma de expresarse o de vertirse la experiencia que podemos llamar no dualidad. En Occidente, distinto, con otra forma, claro, porque el funcionamiento de nuestra mente es en general distinto al de la mente de la gente que está del otro lado. Hay otras creencias, hay otro input de información, otro estilo de vida. Generaciones y generaciones funcionan de una manera y quizá de este lado del mundo de otra manera. ¿Mm? Y el resultado es este. No está ni bien ni está mal. No estamos ni más lejos, ni más cerca, ni más iluminados, ni menos iluminados. Claro, todo esto resulta un shock para mucha gente, ¿no? Y recién para terminar, una persona me dijo, yo creo que usted no tiene ningún hijo. Claro, porque la persona compra un libro, cuando alguien me dice algo así, o me dice, bueno, entonces se puede hacer lo que uno quiera, total, acá nadie va a pagar, no hay Dios, no hay castigo, no hay infierno. La persona que piensa en ese nivel al tomar contacto con esta experiencia es porque abren un libro y empiezan a leer del capítulo 5. Empiezan desde el capítulo 5 y no entienden los 4 capítulos anteriores. Entonces sacan conclusiones que son conclusiones del capítulo 5. Si vos sos un psicópata que no tenés empatía, por ejemplo, conozcas esta experiencia o creas en Cristo o creas en algún tipo de deidad o no creas en nada, vas a actuar como psicópata, porque tu cableado mental es de psicópata. Por ahí podés mejorar o desmejorar, ¿no? Quizás si tuviste una mamá y un papá y acceso a educación, capaz que las cosas pueden ir mejor, capaz que no. Pero si no tuviste mamá, tu papá fue un alcohólico, fue un ladrón que entró y salió de la cárcel, nunca te dio amor, nunca te cuidó, el resultado puede ser catastrófico, puede ser terrible. Y, y vos crees que vas a actuar como un psicópata simplemente por entender esta experiencia o por tomar conciencia de que vos no existís, que no hay ningún castigo, no hay ningún Dios que te vaya a castigar, no vas a ir a ningún infierno, hagas lo que hagas, está todo bien. Porque en todo caso, o en último de los casos, sería Dios causándole daño, en todo caso, a Dios. Entonces, si alguien va a actuar sin empatía y va a actuar de una manera perversa, lo hará estando en esta experiencia, fuera de esta experiencia, en términos de comparto todo este pensamiento, esta experiencia, esta visión, o no lo comparto, pero si tiene que actuar como un psicópata, lo vas a hacer. La gente a veces tiene una idea que viene justamente producto de la programación, tiene un arquetipo en la mente de cómo se tendría que comportar un supuesto maestro, un supuesto ser iluminado. No tendría que reaccionar, tendría que alejarse del mundo, vivir en un mundo introspectivo, no identificarse, no defenderse, bla, bla, bla. Miren, yo no soy ningún ser iluminado. Si alguien le quiere causar algo, un daño a mi hijo, yo voy a reaccionar. ¿Por qué? Porque estoy programado para eso. Simplemente, ¿no? Programado como hombre que cumple el rol de padre y de protector, y atacaré. Y después tendré que aguantar las consecuencias, pero no consecuencias divinas, sino consecuencias que tienen que ver con las leyes de cada país. O por ahí yo termino hospitalizado o la otra persona, qué sé yo. Pero la gente cuando empieza a leer del capítulo 5 dice, claro, este hombre no debe tener hijos, porque si tuviera hijos no estaría diciendo todas estas cosas, ¿qué va a hacer del hijo? Mira, las cosas se desenvuelven por sí solas, vos creas, no creas, tengas empatía o no tengas empatía, te creas que tomás algún tipo de decisión o te das cuenta que vos no existís y no tomás ninguna decisión y que es la ficción de tu ego. Las cosas se desarrollan por sí solas.
así como decimos muchas tonterías de manera automática y creemos que son pensamientos muy elaborados. ¿Mm? O a veces nos sale la verdad de una manera muy poderosa, a veces nos sale una frivolidad. Simplemente acontece. ¿Mm? Esto no es un permiso para hacer cualquier cosa. Si usted va a hacer cualquier cosa en la vida, lo va a hacer, creyendo en esto o no creyendo en esto. Si el input, la entrada de esta información en su mente provoca que usted diga, entonces voy a hacer cualquier cosa, es porque su mente ya está podrida antes, porque viene con un cableado defectuoso, entonces usted está buscando una excusa para causarle daño a los demás y disfrutarlo. Simplemente eso. Bueno, acá me quedo porque ya hablé 20 minutos. Buenas noches. O buen día, ¿no? Si están en España.